La mayoría de las personas cree que la gran decisión de una hipoteca es elegir entre tipo fijo o tipo variable. En realidad, el error más caro suele ser otro: firmar sin entender qué variable está comprando y cuál está dejando sin controlar. Ese fallo no se nota el primer mes. Se nota cuando llevas 24 o 36 cuotas pagadas y descubres que tu decisión correcta era correcta solo bajo un escenario concreto. El comprador medio entra en la hipoteca con una idea simple: si el fijo es más caro hoy, el variable será mejor. Si me asusta la incertidumbre, el fijo me protege. Suena razonable. El problema es que esa lógica mezcla dos cosas distintas: el precio actual de la cuota y el riesgo de que esa cuota cambie en el tiempo. En finanzas, precio y riesgo no son lo mismo, y cuando se confunden, se toman decisiones que parecen prudentes, pero que en la práctica pueden destruir margen de ahorro durante años. Veamos por qué esto importa en números, con un ejemplo conservador y fácil de seguir. Supone una hipoteca de 200.000 euros a 25 años. Un tipo fijo del 3,5% te deja una cuota aproximada de 1.000 euros al mes. Un variable que hoy arranca en 2,5% puede parecer claramente superior. La cuota baja en alrededor de 900 euros al mes. La diferencia son 100 euros al mes, es decir, 1.200 euros al año. Mucha gente se queda ahí y decide: variable, porque pago menos. Ahora introduce el factor que la mayoría subestima: la sensibilidad de la cuota. Si ese variable sube del 2,5% al 4,5%, la cuota no sube un poco. Puede pasar de 1.900 euros a 1.100, 1.120 euros al mes. Has cambiado una ventaja de 100 euros al mes por un sobrecoste de 100, 200 euros al mes. Y ese cambio no es anecdótico. Sostenido durante 24 meses, son 2.400, 4.800 euros adicionales respecto al escenario inicial. Si se sostiene 5 años, hablamos de 6.000, 12.000 euros. No es un detalle, es capacidad de ahorro, inversión y estabilidad financiera. Aquí aparece el segundo error. Mucha gente cree que, si el variable sube, ya cambiaré o amortizaré. En la práctica, refinanciar depende de tu perfil, de tu empleo, del valor del inmueble y de las condiciones del mercado en ese momento. Y amortizar depende de que tengas liquidez disponible justo cuando la cuota está presionando tu presupuesto. Es decir, el plan de salida muchas veces no está bajo tu control. Por eso esta decisión es más peligrosa de lo que parece. No estás eligiendo una cuota, estás eligiendo una estructura de riesgo. ¿Cuánto de tu flujo de caja futuro quedará expuesto a tipos? ¿Y cuánto pagarás por reducir esa exposición desde el principio? La mayoría cree que decide bien porque compara tipos o porque prefiere tranquilidad. Pero si no cuantifica escenarios y no entiende costes reales, diferenciales, revisiones, comisiones, productos vinculados, puede acabar pagando demasiado por seguridad o pagando demasiado por asumir riesgos sin darse cuenta. En las siguientes partes vamos a descomponer esa estructura. Cómo comparar fijo versus variable con criterios medibles, qué costes mirar antes de firmar y cómo decidir pensando en 10, 20 años, no en la cuota del primer año. El problema se vuelve más serio cuando entendemos por qué ocurre. No es falta de inteligencia, es una combinación de 3 factores: estructura de ingresos, comportamiento financiero y decisión sin sistema. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de hogares no tiene ingresos flexibles. Cobra un salario o 2, relativamente estables, pero con poca capacidad de ajuste inmediato. Sin embargo, la hipoteca variable introduce un gasto que puede subir de forma significativa en revisiones periódicas. Cuando tu ingreso es rígido y tu gasto es variable, el ajuste solo puede venir de 3 sitios: recortar consumo, reducir ahorro, inversión o aumentar deuda. En la práctica, el primer ajuste suele ser el ahorro. Se deja de aportar al fondo de emergencia o a inversiones. Eso es crítico porque el coste real de una mala hipoteca no es solo pagar más intereses. También es perder años de acumulación de capital. Segundo, el comportamiento. Mucha gente decide por la cuota inicial porque es lo único que se siente tangible.
Es una reacción normal. El cerebro valora lo inmediato y subestima lo probabilístico. Pero una hipoteca es un contrato largo, con impacto acumulativo. Si decides por 80-150 € de diferencia hoy, sin medir qué pasa con +1% o +2% de tipos, estás apostando tu flujo de caja futuro a un escenario. Y cuando el escenario cambia, la respuesta típica es emocional. Me equivoqué, esto no lo esperaba. En realidad sí era esperable. Lo que faltaba era una forma de cuantificarlo antes. Tercero, ausencia de sistema. La mayoría escucha consejos estándar. Si crees que bajarán los tipos, variable. Si quieres tranquilidad, fijo. Ese marco es débil porque se basa en predicción y en sensación, no en capacidad financiera. Nadie vive de acertar la dirección de los tipos. Vive de que su presupuesto resista escenarios razonables. Ejemplo 1. Pareja con presupuesto ajustado. Ingresos netos conjuntos. 2.800 € mes. Gastos fijos, sin hipoteca, 1.600 €. Ahorro objetivo, 300 €. Les quedan 900 € para hipoteca si quieren mantener el plan. Encuentran un variable que hoy sale en 850 € y un fijo en 960 €. Eligen variable porque entra. El problema es que entra solo hoy. Si en una revisión la cuota sube a 1.020 €, su margen se vuelve negativo. O recortan ahorro y pierden el objetivo de 300 €. O recurren a tarjeta financiación, o empiezan a retrasar pagos. Lo importante aquí no es el tipo, sino que su capacidad de absorción del riesgo era casi cero. Para este perfil, el variable no es una opción barata, es una opción frágil. Ejemplo 2. Profesional con alto margen pero sin liquidez. Ingreso neto, 4.500 € mes. Puede pagar una subida de cuota, pero tiene el dinero comprometido en un negocio o inversiones ilíquidas. Elige variable pensando, si sube, amortizo. Luego sube. Y descubre que amortizar requiere liquidez que no tiene sin vender con descuento o endeudarse. Su error no fue elegir variable. Fue no alinear la hipoteca con su liquidez real, no con su ingreso. Por eso los consejos estándar fallan. No incorporan 3 variables clave. 1. Ratio cuota, ingreso y cuánto margen te queda. 2. Sensibilidad de la cuota ante subidas de tipos. 3. Plan realista de contingencia, fondo de emergencia y liquidez. Sin esa estructura, el debate fijo versus variable se convierte en opinión. Y una hipoteca no debería decidirse con opiniones, sino con criterios medibles y escenarios. Vamos a aterrizar los errores más frecuentes. No son detalles. Son decisiones estructurales que, en 5, 10, 20 años, cambian tu capacidad de acumular patrimonio. Error 1. Comparar solo la cuota inicial. La cuota de hoy no es el coste total. En una hipoteca variable, lo relevante es el rango posible de cuotas. Un ejemplo, 200.000 € a 25 años. Variable que empieza en 2,5%, cuota 1.900 € a mes. Si sube a 4,5%, cuota Monaful 110 € a mes. La diferencia son 210 € a mes, no 2.520 € año. En 5 años, mono 12.600 € de presión adicional sobre tu presupuesto. Ese dinero no desaparece. Suele salir de ahorro, inversión o amortización de otras deudas. Error 2. Asumir que podrás cambiarte cuando suba. La refinanciación no es un botón. Depende de valoración del inmueble, empleo, endeudamiento, edad, y de que el mercado ofrezca condiciones mejores justo cuando tú las necesitas. Si los tipos suben, los bancos tienden a endurecer criterios y el plan de salida se vuelve menos accesible. Resultado. Te quedas expuesto más tiempo del previsto. Error 3. Infraestimar los costes no evidentes, productos vinculados y comisiones. El tipo no es lo único. Muchos paquetes incluyen seguros, tarjetas, planes o condiciones de nómina. Un seguro de hogar e intereses puede ser razonable. Un seguro de vida sobredimensionado o caro, no. Si pagas 40-60 € al mes extra en productos vinculados, son 480-720 € año. En 10 años, 4.800-7.200 €, sin contar subidas.
Es un coste estructural que reduce rentabilidad de cualquier estrategia de inversión paralela. Error 4. No medir el riesgo contra tu margen real. El problema no es ganar poco o mucho, es cuánto margen tienes tras los gastos fijos. Dos hogares con el mismo ingreso pueden tener riesgos opuestos. Si tu cuota representa 35-40% del ingreso neto, una subida de 200 euros puede romper el plan financiero. Si representa 20-25%, puede ser incómodo pero manejable. Sin este análisis, se decide a ciegas. Error 5. Creer que la decisión es binaria, fijo, seguro, versus variable, barato. La seguridad también tiene precio, y la baratura también tiene riesgos. Elegir fijo muy alto por miedo puede ser tan costoso como elegir variable sin margen. La pregunta correcta es, ¿cuánto estás pagando por reducir incertidumbre y cuánto valor te aporta esa reducción según tu situación? Ahora, los efectos a largo plazo, con una proyección simple. Escenario A, fijo, cuota 1.000 € mes estable. Escenario B, variable, media de 950 € mes durante 3 años, luego 1.100 € mes durante 2 años, revisiones al alza, y vuelta a 1.000 € mes. En 5 años, el total pagado aproximado sería A, 1.000 x 60, 60.000 €. B, 950 que es 36, 1.100 que es 24, 34.200 Juan 26.400, 60.600 €. La diferencia parece pequeña, 600 €. Pero el daño real suele estar en el flujo de caja. Durante los 24 meses a 1.100 €, pierdes 100 € mes respecto al fijo, justo cuando tu presupuesto está más tensionado. Si esa tensión te obliga a dejar de invertir 150 € mes durante 24 meses, son 3.600 € de aportaciones que no hiciste. En 20 años, esa interrupción puede traducirse en varios miles más de patrimonio no acumulado, incluso con rentabilidades moderadas. No es magia, es aritmética de aportaciones. Conclusión clave. No es un problema de ingresos, es un problema de diseño de decisión. La hipoteca correcta no es la que sale mejor si todo va bien, sino la que mantiene tu plan financiero funcionando si el entorno cambia. En la siguiente parte vamos a construir el marco para evaluar condiciones, costes y escenarios antes de firmar. La solución práctica no es elige fijo o elige variable. La solución es aplicar un sistema de decisión que traduzca la hipoteca a 3 preguntas medibles. 1. ¿Qué parte de tu presupuesto estás poniendo en riesgo? 2. ¿Cuánto pagas por reducir ese riesgo? Y 3. ¿Qué plan operativo tendrás si el escenario se mueve contra ti? 1. Define tu cuota segura y tu cuota límite. Empieza por tu presupuesto mensual, no por la oferta del banco. Cuota segura. La cuota que puedes pagar sin tocar tu ahorro básico. Regla operativa simple. Después de gastos esenciales, vivienda no hipotecaria, alimentación, transporte, suministros, mantén una aportación mínima a ahorro. Inversión. Si hoy no ahorras nada, define primero un mínimo realista. Por ejemplo, 10% del ingreso neto o una cifra fija. Cuota límite. La cuota máxima que puedes pagar sin entrar en impagos ni deuda de consumo. Aquí no se trata de aguantar, se trata de no romper la estabilidad. Ejemplo, ingreso neto 3.200 €, gastos esenciales 1.700 €, ahorro mínimo 300 €, cuota segura, Ligis 3.200, 1.700, 300 y IGI 1.200 €. Si tu cuota supera eso, estás financiando la vivienda con tu futuro ahorro. 2. Haz un test de estrés de tipos en 2 pasos. No necesitas predecir tipos, necesitas saber si resistes un rango razonable. Calcula la cuota del variable con +1% y +2% sobre el tipo actual, o sobre el tipo de referencia que use tu préstamo. La idea es ver sensibilidad. Si con +2% superas tu cuota límite, ese variable no encaja con tu perfil, aunque hoy sea barato. Para el fijo, el test es distinto. Comprueba si el precio de la estabilidad, una cuota más alta desde el inicio, sigue permitiéndote ahorrar. Si el fijo te obliga a ahorrar 0, tampoco encaja. Esto convierte el debate en números. El variable se valida por resistencia, el fijo se valida por sostenibilidad del ahorro.
3. Compara el coste total real. No solo el tipo construye una ficha simple con 4 líneas, cuota inicial y cuota con plus de 2%, si es variable. Comisiones, apertura, amortización anticipada, subrogación se aplica. Productos vinculados, seguros, cuentas, tarjetas. Coste anual estimado. Flexibilidad, penalizaciones por amortizar o cambiar condiciones. Ejemplo, si el banco te ofrece un tipo mejor a cambio de seguros que cuestan 600 € año, ese coste equivale a 50 € mes. En la comparación, suma esos 50 € a la cuota. Es contabilidad básica. Si sale de tu cuenta, es coste. 4. Define una regla de acción. Variable con colchón o fijo con margen. Aquí está la parte aplicable. Variable con colchón. Solo si bajo el test plus 2% sigues por debajo de tu cuota segura o como mínimo, no rompes el ahorro mínimo. Además, exige un fondo de emergencia de 6-12 meses de gastos esenciales y liquidez real, no inversiones ilíquidas, para amortizar si conviene. Fijo con margen. Si el fijo te deja seguir ahorrando y te protege de escenarios que tú no puedes absorber. No es pagar más por miedo, es pagar por estabilidad cuando tu margen es limitado. ¿Por qué este sistema es estable? Porque no depende de acertar el futuro. Depende de tu capacidad financiera actual y de cómo se comporta tu presupuesto ante cambios. La estabilidad viene de 2 ideas simples. No comprar una cuota que solo funciona en el mejor escenario. Y no pagar por seguridad a costa de dejar de construir patrimonio. En la última parte vamos a cerrar con una guía de verificación antes de firmar. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué números exigir? ¿Y cómo evitar comprometer 20 años por una decisión tomada con información incompleta? Vamos a cerrar todo en un sistema operativo de decisión. La idea es que, al terminar, puedas revisar una oferta de hipoteca y decidir sin depender de intuición, predicciones o consejos generales. 1. Sistema en 6 pasos, aplicable a fijo y variable. Paso 1. Calcula tu cuota segura. Ingreso neto mensual, gastos esenciales, ahorro mínimo. El ahorro mínimo no es lo que sobre, es una cifra definida. Si no tienes una, empieza por algo operativo, 200-300 € o 10% del neto, lo que sea más realista para tu caso. Paso 2. Define tu cuota límite. La cuota que aún podrías pagar durante 12-18 meses sin endeudarte en consumo y sin impagos, usando tu fondo de emergencia si es necesario. Si tu fondo de emergencia hoy no existe, tu cuota límite debe ser más conservadora. Paso 3. Test de estrés del variable. Calcula cuota actual y cuota con plus 1% y plus 2%. No es un pronóstico, es una prueba de resistencia. Si con plus 2% superas la cuota límite, el variable no encaja. Paso 4. Suma costes reales. Convierte comisiones y productos vinculados a coste anual, mensual. Ejemplo, 600 € más año en vinculaciones, ni a 50 € a mes que deben entrar en la comparación. Paso 5. Regla de selección. Elige variable solo si A. Pasa el test por las 2% sin romper el ahorro mínimo o sin superar la cuota límite. Y B. Tienes liquidez, fondo de emergencia y capacidad de amortizar si conviene. Elige fijo si A. El fijo cabe dentro de tu cuota segura. Y B. El precio de la estabilidad no elimina tu capacidad de ahorro, inversión. Paso 6. Plan de contingencia escrito. Define por adelantado qué harás si la cuota sube. Recortes concretos, umbral de amortización y revisión anual de condiciones. Si no puede escribirse en 5 líneas claras, no es un plan operativo. 2. ¿Qué cambia en 1, 5 y 10 años? En un año, la diferencia principal no será el interés, sino el comportamiento. Si tu elección te permite mantener un ahorro constante. Si el fijo te deja sin margen, o el variable te obliga a recortar ahorro por la primera revisión, el sistema está fallando. En 5 años, se ve el impacto en estabilidad. Con un diseño correcto, habrás evitado 2 cosas típicas. 1. Periodos de ahorro interrumpido por tensiones de cuota. Y 2. Decisiones reactivas. Refinanciar tarde,
amortizar sin liquidez, asumir vinculaciones caras. El resultado práctico suele ser simple: más meses con presupuesto controlado y menos meses compensando la hipoteca con recortes. En 10 años, el efecto se consolida en patrimonio, no solo por intereses pagados, sino por continuidad de aportaciones a inversión o amortización planificada. Una hipoteca que no rompe tu ahorro durante 10 años suele traducirse en un balance más fuerte, menor vulnerabilidad a shocks y más capital acumulado. No por magia, sino por flujo de caja estable. 3. ¿Qué hacer ya? Lista corta y ejecutable. Haz tu presupuesto con 3 cifras: gastos esenciales, ahorro mínimo, margen. Pide al banco o calcula 2 cuotas, variable hoy y variable con Palnecy 2%, y la cuota del fijo. Haz una ficha de costes, comisiones plus, vinculaciones por año. Aplica la regla: variable solo si resistes Palnecy 2% sin romper el plan. Fijo si mantiene ahorro y reduce un riesgo que no puedes absorber. Escribe tu plan de contingencia en 5 líneas. Conclusión: la hipoteca no se elige por preferencia personal ni por la cuota del primer año. Se elige por compatibilidad con tu presupuesto bajo escenarios razonables y por coste total real. Si aplicas esta estructura, reduces el riesgo de errores caros y conviertes una decisión de 20-30 años en una decisión controlable, medible y coherente, con construcción de patrimonio a largo plazo.